Buenos días, amigos y amigas de RIMISP y de esta conferencia. Quiero saludarlos y, en primer lugar, pedirles disculpas por no poder estar presente en vivo y en directo con ustedes. Como se imaginarán, es una pena enorme para mí, que he acompañado el programa de Dinámicas desde el inicio, no poder acompañarlos en esta sesión que marca el fin de una etapa muy importante en este programa. Este programa en el cual hemos trabajado desde distintas vertientes un tema tan importante como entender qué cosas realmente logran activar un programa de desarrollo, de reducción de pobreza, reducción de desigualdad en los territorios rurales. Ese es el desafío principal que hoy día yo como ministra enfrento, y muchas de las lecciones que salen del programa Dinámicas están alimentando el diseño de las políticas públicas que está implementando el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social del Perú, que como muchos de ustedes saben es un ministerio nuevo, recientemente creado. Voy a hacer una presentación tratando de mostrar los lineamientos generales de la política del MIDIS, pero también dándole especial atención a dónde es que el tema territorial cobra la mayor importancia. Entonces, si vemos la siguiente, partamos por las políticas, la siguiente. El contexto. El contexto del cual partimos es un contexto bastante particular para el caso peruano, y es el contexto que origina la creación del MIDIS. Partimos de una situación en la que el Perú viene creciendo de manera importante, la siguiente, y además este crecimiento se ha traducido en un crecimiento muy importante de la inversión pública. Sin embargo, a pesar de que tenemos una economía que crece y un sector público que gasta más e invierte más, se mantienen, la siguiente por favor, se mantienen las brechas entre los peruanos, ¿no? El Perú promedio avanza a un ritmo, hay grupos que están avanzando en sus condiciones de vida y en sus posibilidades de desarrollo de manera muy importante, pero hay grupos de peruanos y peruanas que se están quedando rezagados. Como ustedes pueden ver en el gráfico, todavía las diferencias entre el mundo urbano y el mundo rural son enormes, son inaceptables, y las condiciones de vida de los pobladores rurales, en su mayoría en situación de pobreza o con altísimos niveles de pobreza extrema, sigue siendo dramática. Claramente esta situación no se va a revertir solamente con crecimiento ni solamente con más inversión pública. Necesitamos una intervención articulada del Estado, del sector privado, orientada a cerrar esta brecha entre lo urbano y lo rural, entre los más pobres y los menos pobres. La siguiente, por favor. Por eso las políticas nacionales de este gobierno están claramente identificadas en una apuesta por mantener el crecimiento económico, por ampliar los beneficios de este crecimiento, es decir, que lleguen a más peruanos y peruanas, pero para ello se requiere reducir las brechas, es decir, no es solamente que necesitamos mejorar los indicadores promedio, las cifras macroeconómicas del Perú están muy bien, sino reducir la distancia entre los más pobres y excluidos y el resto de los peruanos. Hay una clara apuesta en este gobierno por mejorar no solamente la calidad y cobertura de los servicios de educación y salud, sino de implementar mejoras sustanciales en ambos sectores y con ello promover la inclusión. Algunas de las acciones claves que reflejan cómo estas políticas nacionales se traducen en acciones son, en primer lugar, el año pasado, ya para este ejercicio presupuestal, se hizo un incremento muy importante en los presupuestos de salud y educación. Probablemente como nunca en la historia, hoy día esos dos sectores tienen recursos para invertir en infraestructura, en capacitación, en mejora de la calidad de sus prestaciones. Se dio un aumento importante para varios de los programas sociales, en particular para el programa de transferencias monetarias condicionadas Juntos, y se creó el programa de pensiones no contributivas para adultos mayores de 65 años en situación de pobreza extrema. Estos dos programas implican un incremento muy importante en la asignación presupuestal de los programas sociales, un incremento de unos 500 o 600 millones de soles, ¿no? Unos 200 millones, algo más de 200 millones de dólares respecto a lo que se venía entregando en el 2011. Pero además se ha aprobado la ley y el reglamento de la ley de consulta previa, por ejemplo, que es fundamental
para tener un marco normativo que permita escuchar a los pueblos, en particular a los pueblos originarios, en las decisiones de inversión del Estado y del sector privado. Y finalmente, la reforma institucional más importante que hemos tenido, que es la creación de este Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, justamente para tener un ente coordinador en el Gobierno Nacional que logre articular las políticas a favor de las poblaciones tradicionalmente excluidas y en situación de mayor pobreza, que en el caso peruano básicamente implica trabajar en las zonas rurales. Entonces, la siguiente, por favor. Partamos de la definición de qué es inclusión social. Partimos de una definición muy sencilla y que hoy día todo en el Perú se le añade el término inclusión social, pero partimos de una definición muy clara y sencilla basada en el enfoque de derechos y en la búsqueda de igualdad de oportunidades. En ese sentido tenemos una obligación de asegurar que todos aquellos peruanos y peruanas tienen acceso a servicios públicos de calidad de manera oportuna y permanente, y además pueden ejercer su ciudadanía y sus derechos sin importar dónde han nacido, dónde viven, cuál es su nivel educativo o su nivel de ingresos. Pero además buscamos que esta inclusión les permita no solamente recibir los beneficios de las nuevas oportunidades que se abren en el Perú, ya sea por acción del crecimiento o de la intervención pública, como también contribuir al desarrollo de sus familias, de sus comunidades y de su país. Es muy importante el mensaje desde este ministerio de que no solamente entregar cosas a aquellos que están en situación de pobreza y exclusión, sino también permitirles participar del proceso de desarrollo nacional. La siguiente, por favor. Partimos de un modelo de inclusión que está en un documento denominado Lineamientos de Política, que está en la página web del Ministerio, que los invito a revisar. Este modelo de inclusión lo que busca mostrar es cómo estamos trabajando de manera simultánea en tres ejes temporales distintos, ¿no? Con programas de alivio para atender la urgencia del corto plazo, reconociendo además que el grueso de los programas de alivio tienen un efecto en el largo plazo. Buscamos que, por ejemplo, los programas de transferencias que llegan a las familias más pobres permitan a estas familias asegurar que sus hijos terminarán la educación secundaria, tendrán todos sus controles de salud, habrán recibido todas las vacunas que requieren para crecer sanos y fuertes. Entonces, si bien son programas de corto plazo, ¿no?, se resuelven con una transferencia de cortísimo plazo, tienen un objetivo de largo plazo. Sin embargo, lo que quedaba vacío en estos programas, y es una de las tareas centrales de este ministerio, es atender el mediano plazo. El mediano plazo entendiendo a cómo estas familias, por ejemplo, que reciben transferencias monetarias condicionadas, pueden ir ganando paulatinamente mayor autonomía. Autonomía en sus decisiones, autonomía en su capacidad de generar ingreso, autonomía en su capacidad de desarrollar aquellos proyectos que ellos eligen para salir adelante. Es labor del Estado, en particular hay un compromiso del Estado peruano de acompañar los procesos de desarrollo que cada familia, que cada individuo decida, ¿no? Nuestra labor es acompañar esos procesos y ayudar a que se desarrollen. Además, tenemos un eje transversal de trabajo marcado por el tema de evaluación y seguimiento, porque necesitamos ir mejorando la calidad de nuestro trabajo, de nuestras prestaciones sociales, pero a la vez evaluar todos los programas para saber si lo que estamos haciendo realmente logra cambios en los resultados. La siguiente, por favor. El objetivo del ministerio, como les decía, no es simplemente mejorar los indicadores y la situación promedio de los peruanos, sino en particular reducir las brechas. Y por eso tenemos un conjunto de metas planteadas al 2016, que incluyen un conjunto de indicadores que se pueden construir con la estadística nacional y que son muy importantes de lograr, son indicadores, indican una situación. Lo que queremos es asegurar que logramos avanzar en dimensiones claves. Los 6 indicadores que hemos propuesto, que están detallados en el documento de lineamientos que les menciono, están orientados a poder hacer seguimiento a los 3 ejes temporales que les mencionaba. Los 2 primeros indicadores tienen que ver con los objetivos de corto plazo, reducir la pobreza extrema, que en el caso rural además está fuertemente asociada con el tema de la indigencia, y cerrar en la medida de lo posible la brecha de pobreza, es decir, acercar a los pobres lo más que podamos
a una situación en la que están muy cerca de superar la condición de pobreza. Los dos indicadores referidos a los objetivos de mediano plazo tienen que ver, por un lado, con una ganancia de autonomía, es decir, que con los ingresos propios que generan las familias, sin contar las transferencias o las donaciones, puedan cubrir al menos la canasta básica y que tengan acceso a un conjunto de productos y servicios de infraestructura, es decir, que tengan camino, que tengan acceso a telecomunicaciones, que tengan energía eléctrica, que tengan agua y saneamiento, pero que tengan todo a la vez, y esto tiene que ver mucho con las conclusiones de varios trabajos de Javier Escobal, que estará en la sala seguramente. Pero claramente, si bien tenemos una línea de base y unas metas propuestas para el 2016 con las cifras nacionales, nuevamente, esto no es suficiente. Esperamos avanzar con las cifras nacionales, pero lo más importante es lo que suceda con la población en situación de mayor exclusión. En la siguiente lámina ustedes pueden ver los mismos indicadores, los mismos 6 indicadores para la población en proceso de inclusión. ¿Quién es la población que denominamos en proceso de inclusión? Que no es el universo de gente con la que trabajamos, pero sí es nuestra población emblemática. Es un grupo es todas las personas que viven en hogares que cumplen 3 de 4 circunstancias. Vivir en el mundo rural, es decir, en un centro poblado de 400 o menos viviendas, tener una lengua materna distinta al castellano, vivir en un hogar que se encuentra en el 20% más pobre de los peruanos y que la jefa de hogar o la madre tengan educación primaria incompleta o menos como máximo nivel educativo. Cualquier hogar que cumple 3 de esas 4 circunstancias es lo que nosotros llamamos población en proceso de inclusión. Y como ven, sus indicadores son muy rezagados frente a los indicadores a nivel nacional. Si vemos en la siguiente lámina, tenemos la distribución de la población en proceso de inclusión en las distintas regiones y como ustedes pueden ver, la mayor cantidad de población que cumple con 3 de estas 4 circunstancias se encuentra en Cusco, Puno, Huánuco, pero en departamentos como Huancavelica y como Apurímac representan más del 60% de la población de esas regiones, ¿no? Entonces tenemos que jugar con esta combinación de números absolutos, pero también de incidencia en cada una de las regiones. Estamos hablando de casi 5 millones de peruanos y peruanas que viven en condiciones muy difíciles y que en realidad es las condiciones de esa población que esperaríamos ver con mejoras sustantivas con el accionar de este ministerio. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Partimos de ahí y ¿a dónde vamos? Como ustedes pueden ver en la siguiente, tenemos 2 ámbitos de acción. El primero, que tiene que ver con la articulación. Parte de las tareas de este ministerio es sentar en la misma mesa a los distintos sectores del gobierno nacional para no caer en repetir que hagamos política solamente sectorial. Este es un ministerio multisectorial por naturaleza. Y también a todos los niveles de gobiernos. En el Perú tenemos gobierno nacional, gobiernos regionales, gobiernos provinciales y distritales. Y entonces necesitamos que todos los sectores del gobierno nacional y todos los niveles de gobierno nos pongamos de acuerdo en algunos aspectos básicos de cómo intervenir en esta población de menores recursos. En particular, en por dónde empezar. No todos tenemos claros a quiénes tenemos que atender, pero es mucho más eficiente si trabajamos de manera coordinada. Para ello tenemos 2 espacios muy importantes de articulación: el SINADIS, el Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, que está en proceso de formación, se crea con este ministerio, y la Secretaría Técnica de la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales. Estos 2 espacios nos permiten generar articulación y compromiso con otros sectores y con otros niveles de gobierno. Y para ello necesitamos generar unos lineamientos de política que sean claros. Y por ello este documento que les menciono, la siguiente, permite darle predictibilidad a la política social del Perú. Nos permite acompañar el proceso, pero también compartir con los otros cómo se está haciendo la política social para que puedan sumar esfuerzos con estos mismos lineamientos. Además, en la siguiente, por favor. Y trabajamos, uno de los temas que estamos trabajando de manera central en el espacio de articulación es el proceso de focalización, ¿no? Hoy día cada sector, cada nivel de gobierno, cada programa social incluso utiliza reglas de focalización, es decir, de selección con quién va a trabajar
bastante variadas y utilizando información bastante distinta. Una de las tareas que nos hemos propuesto para el SINADIS y para la Secretaría Técnica de la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales es tener parámetros comunes de focalización que nos permitan no solamente trabajar juntos, sino llegar juntos a las comunidades más pobres. Entonces, esa es la primera tarea que le toca al Ministerio. La segunda pasa por el desarrollo de un conjunto de prestaciones sociales asociadas a la gestión de los programas sociales. Tenemos 5 programas sociales que estamos trabajando y que trabajan en 2 grandes líneas. Una primera, la siguiente, por favor. Una primera que tiene que ver con los programas de alivio, que es justamente la reducción de la vulnerabilidad y que tiene que ver con la implementación de 4 de los 5 programas sociales que tenemos. Con estos programas este año tenemos una agenda de expansión muy importante, pero sobre todo de incorporación de algunos aspectos transversales que no eran comúnmente incluidos en el proceso. La siguiente. Y esto es, estos programas no solamente deben trabajar mejor, sino deben trabajar juntos. Estos programas deben ofrecer prestaciones de calidad. Y estos programas deben tener un sistema de gestión de usuarios, una gran base de datos en la que podamos hacer seguimiento nominal de quién está recibiendo qué, desde cuándo, por qué razón, hasta cuándo, dónde y qué otras cosas está recibiendo o debería recibir. Eso para la primera tarea. En la siguiente podemos ver la segunda tarea, que es la tarea de sumarle a este esfuerzo de alivio de la pobreza oportunidades de desarrollo de capacidades, de desarrollo de emprendimientos, desarrollo y generación de ingreso. Y para ello tenemos básicamente 3 acciones. Un nuevo rol para el Fondo de Inversión Social, que tiene que migrar de una tradición de inversión en infraestructura social a una inversión en infraestructura productiva. Un programa transversal de inclusión financiera. El Perú tiene grandes condiciones para hacer del boom microfinanciero, que es un sector muy regulado y muy sólido, una herramienta para promover la inclusión social y un conjunto de programas que complementen los programas de alivio orientados hacia la mayor autonomía de las personas que trabajan con los programas, es decir, una estrategia de egreso. La siguiente, por favor. Pero además tenemos que transversalizar un conjunto de temas porque al recibir los programas sociales en este ministerio nos dimos cuenta que estos programas no tienen enfoque de género, no tienen estrategias interculturales, no tienen articulaciones ni vasos comunicantes entre sí y por lo tanto necesitamos imponer ciertas reglas comunes a todo lo que se hace en el marco de los programas de desarrollo e inclusión social, incluyendo por supuesto un fuerte componente de transparencia y predictibilidad en lo que hacemos. La siguiente. Llego al tema territorial finalmente. Uno de los temas fundamentales que tenemos es que en el proceso de construir articulaciones tenemos que aprender a sumar. Si volvemos a nuestro modelo de inclusión social, lo que tenemos son un conjunto de oportunidades para aprender a sumar con otros sectores. Por ejemplo, si vemos en la siguiente transparencia, para los objetivos de largo plazo, es decir, mejorar las condiciones de vida de los niños hoy para que cuando terminen la escuela tengan mejores y mayores oportunidades, estamos trabajando ya con el sector educación y con el sector salud, que son los socios naturales, para lograr llevar mejoras a los programas ligados a la escuela, a la educación inicial, pero también a la educación temprana, es decir, el trabajo con niños entre 0 y 3 años a través de Cuna Más, en alianza nuevamente con Salud y Educación. En el caso de, la siguiente por favor, en el caso de los objetivos de alivio inmediato, por ejemplo, en el caso del programa de pensiones no contributivas, se trata no solamente de entregar una pensión, sino de favorecer que los adultos mayores que reciben esta pensión además tengan un sistema de atención de salud oportuno y pertinente, ¿no? Los hemos inscrito de manera automática en el Seguro Integral de Salud, pero este seguro estaba pensado básicamente en atender a población de otros grupos etarios, sobre todo niños. Entonces no tenían los protocolos ni los sistemas para atender a los adultos mayores. Hoy día, cuando hay fechas de pago del programa de pensiones, se instalan módulos especiales del sector salud para poder darles una atención de calidad en temas de salud a los adultos mayores, que incluye, por ejemplo,
atenciones en temas dentales, atenciones oftalmológicas, justamente para mejorar y atender las necesidades de ese grupo etario en particular. Entonces, poco a poco vamos sumando con nuestros programas, pero el gran desafío, si vemos en la siguiente, sigue siendo la generación de articulaciones a nivel territorial. ¿Cómo trabajamos en un territorio concreto donde hay presencia de los 5 programas que trabajan, que están adscritos al ministerio, pero también hay muchos otros actores con los cuales sumar? Para ello, y como esto es muy fácil decirlo, y todos ustedes que han trabajado territorios concretos lo saben, es muy fácil decirlo, pero muy difícil implementarlo, ¿no? No sabemos cuáles son las reglas que desde un ministerio podríamos dar que favorezcan procesos de articulación en los territorios. Entonces, estamos partiendo de la manera más humilde posible, y es decir, necesitamos aprender, necesitamos saber cómo sumar en los territorios para generar la normativa, los incentivos, los programas que permitan facilitar este proceso. Para ello estamos haciendo 2 experiencias con un enfoque básicamente territorial. Lo primero, y buscando articular, por supuesto, a las entidades de los distintos sectores del gobierno nacional, pero también a los distintos niveles de gobierno. La primera iniciativa, que está en la siguiente lámina, es la creación de una comisión temporal, multisectorial, para hacer un plan, ¿no? Sentemos a todos los sectores del Estado que tienen presencia en las zonas donde se encuentra la población más pobre y excluida, y alrededor de la mesa pongámonos de acuerdo en cómo intervenir en 2 temas centrales. 1, desarrollo de capacidades, y 2, cómo entregar un recurso de infraestructura, pero de manera articulada, es decir, cómo llegamos con el camino, el teléfono y agua y saneamiento a la vez a una comunidad, ¿no? ¿Cuál es la lógica de esto? Si vemos en la siguiente, que los beneficios son muy importantes derivados de entregar varios de estos servicios a la vez. Esto viene en un estudio de Javier Escobar que seguro muchos de ustedes conocen. Los beneficios son claros y el costo es ponernos de acuerdo en la secuencia de las intervenciones. La segunda iniciativa, bueno, esta comisión terminará en un plan que será aprobado por el Consejo de Ministros y que generará un conjunto de compromisos de cómo hacer esto con todos los sectores del gobierno nacional. La segunda iniciativa, que es la más exploratoria, pero a la vez, creo yo, la que nos puede dar más luces de cómo aprender a sumar en los territorios, es lo que llamamos el P20, un piloto de articulación territorial en 20 provincias del Perú. El Perú tiene 180 y tantas provincias, hemos elegido 20 en la zona donde tenemos influencia y trabajo sistemático de los programas sociales, y el objetivo central, como está en la transparencia, es justamente aprender con las comunidades para asegurar que avanzamos en las metas y en las prioridades de la Agenda de Desarrollo e Inclusión Social. ¿Cuáles son estas metas y prioridades? Eliminar o reducir de manera sistemática desnutrición infantil, avanzar en programas que aseguren el desarrollo temprano de los niños, es decir, trabajar con niños de 0 a 3, promover el desarrollo de habilidades para el trabajo y potenciar la inclusión económica. Y esto puede ser a través del desarrollo de emprendimientos, de la mejora en la seguridad alimentaria de las familias, etc. La idea es que entre ahora y diciembre tengamos estas experiencias de ir a los territorios, a estas 20 provincias, y trabajar con las autoridades locales, con las empresas, con las entidades de la sociedad civil, con las organizaciones no gubernamentales, con los otros sectores que están ahí, y ver cómo podemos trabajar juntos para mejorar los resultados en alguna de estas 4 líneas que les he mencionado que son prioritarias para el Ministerio. La idea es que al final de este piloto tengamos insumos suficientes para que el SINADIS genere normas, reglas, incentivos, aliente procesos para asegurar que esto se puede dar en todo el Perú. ¿Dónde están? Si vemos en la siguiente, veremos dónde están ubicadas las 20 provincias. 19 de las 20 provincias corresponden al ámbito juntos, es decir, al ámbito donde se concentra nuestro programa de transferencias monetarias condicionadas y donde hay otros programas, salvo en una provincia, en Lamas, en San Martín, que no es zona cubierta por el programa de transferencias condicionadas, pero también queremos trabajar ahí. Y la idea es trabajar en zonas muy pobres, pero a la vez con dinámicas diferentes. En estas 20 provincias hay dinámicas de distinta naturaleza, como ustedes pueden ver por los colores, y que lo que buscan es mostrar
que los esfuerzos de articulación en los territorios pueden tener que ser distintos dependiendo del tipo de dinamismo y de las condiciones iniciales de cada una de estas provincias. Por ejemplo, tenemos en la siguiente el ejemplo de Tayacaja, que es una provincia en Huancavelica, y lo que queremos hacer con P20 es partir de esto, de un diagnóstico muy sencillo en el cual tengamos claro de dónde partimos, una suerte de línea de base que compartimos con las autoridades locales y regionales, ¿no? Con los alcaldes provinciales y distritales y con el conjunto de actores que están en la zona. Y a partir de este diagnóstico inicial nos ponemos de acuerdo en qué deberíamos avanzar juntos para alcanzar alguna de las 4 líneas, alguna de las 4 metas que nos hemos propuesto. En cada uno de estos distritos, de estas provincias, hay un conjunto de distritos donde se encuentran nuestros programas. En el caso de Tayacaja, tenemos en 16 distritos 4 de los programas y en 9 distritos el programa de atención a primera infancia. Entonces, con este diagnóstico inicial, firmamos un pacto con el gobierno provincial, con los alcaldes distritales, con el gobierno regional, para ponernos a trabajar juntos, orientados a un resultado concreto. El reto aquí es articular, ¿no? Es sumar estos esfuerzos que vienen muy desde el lado de la oferta, en particular de los sectores del gobierno nacional, y enfoques desde la demanda que vienen más desde las políticas sociales. Unir estos dos esfuerzos con la presencia y la intervención de los actores locales para lograr efectivamente sacar lecciones de cómo se hace este proceso, de ponernos de acuerdo en una región sobre la base de dónde estamos. ¿En qué termina este piloto de articulación territorial? En un conjunto de recomendaciones para el SINADIS y para el establecimiento de normas, procedimientos, asignaciones presupuestales, lineamientos de política, sistemas de focalización que han de ser compartidos por el conjunto de sectores del gobierno nacional y los distintos niveles de gobierno. Los receptores de los resultados del P20 serán claramente el SINADIS, pero también la Secretaría Técnica de la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales. Termino con una lámina que estamos usando siempre para cerrar las presentaciones del Ministerio. Nuestro compromiso es con Darwin y con Gina. Darwin y Gina son 2 niños, Darwin de la Sierra de la Libertad, Gina de Puno. Son 2 niños que asisten a centros de cuidado diurno del programa Cuna Más. Son 2 niños que enfrentan situaciones de desnutrición con los que estamos trabajando y como ellos hay muchos niños. Necesitamos asegurar que estos niños no solamente logran vencer la condición de desnutrición crónica que hoy día enfrentan, sino que logran remontar el conjunto de exclusiones que los están afectando. Necesitamos que estos niños tengan las mismas oportunidades que los niños que viven en zona urbana, que los niños que tienen mejores condiciones económicas. Nuestro compromiso es con estos niños y estamos orientando el conjunto de políticas que se diseñan y organizan e implementan desde este ministerio para lograr este objetivo. Les doy las gracias, espero que podamos estar conectados, aunque sea vía Skype, para escuchar sus comentarios. Nuevamente les pido 1000 disculpas por no haberlos podido acompañar en esta reunión, que realmente me hubiera encantado estar ahí, pero como les podrán comentar algunos de los colegas peruanos, no solamente las cosas están muy movidas en el Perú con el tema de conflictos sociales, sino además la semana pasada hemos implementado probablemente la primera gran reforma a los programas sociales, cerrando un programa que tiene 20 años y buscando abrir uno nuevo. Y esto genera mucho ruido, muchos temas que atender, muchas acciones que tomar, y tengo una citación al Congreso el miércoles a primera hora que tengo que preparar. Entonces, nuevamente les pido 1000 disculpas y espero que tengan una muy buena reunión.